Vuelve el miedo a los mercados. En concreto, el ADP de empleo que le hemos contado hace escasos minutos ha decepcionado. Vuelve a poner el foco en el sector del empleo para Estados Unidos, una de las mayores preocupaciones para Jerome Powell. El dato de ADP ha quedado en 99.000. Para que se hagan una idea, el pronóstico era de 145.000, prácticamente un 50%, más o menos por debajo. El dato anterior, 122.000, mostrando de nuevo el debilitamiento del sector del empleo en Estados Unidos. Es precisamente uno de los motivos que van a llevar a actuar a Jerome Powell en la próxima reunión de la Reserva Federal. Ahora la pregunta es si va a recortar 25, 50 o incluso, como dicen algunos, 75 puntos básicos. Este dato ya está teniendo un impacto directo en los mercados. Estamos viendo caídas para los principales mercados, para el S&P, para el Nasdaq. También, ojo, subidas para el oro. Ahora mismo se disparaba hasta los $2.520 por cada onza. También subidas para la plata en torno al 1,5 porcentual. Y sobre todo, ya todos los inversores pendientes de lo que va a ocurrir en la apertura. Como decimos, eso de más o menos en una horita vamos a salir de dudas. Muy pendientes hoy también de Nvidia, de nuevo a vueltas con esta citación por parte de los reguladores, estos reguladores antimonopolio que dicen, bueno, pues que Nvidia tiene un 80% del mercado de chips de inteligencia artificial. Hoy también vamos a mirar a Tesla, que subía un 2% en preapertura, sobre todo mirando al Nasdaq, a las tecnológicas que han sido sin duda, bueno, pues una de las que más han caído durante las últimas semanas. Ayer 5 de los 7 magníficos también venían con pérdidas. Vamos a analizar precisamente este dato de empleo, el impacto en el mercado, el impacto en premercado y sobre todo qué puede suceder hasta eso, a partir de eso de las 3:30 de la mano de Franco Machiavelli, analista de mercados financieros, que ya está con nosotros para poner un poco de luz en un día de nuevo de susto, de miedo para los inversores. ¿Qué tal, Franco? Muy buenas tardes. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantados de tenerte por aquí. Quiero saber un poco tu valoración, tu primera lectura de este dato ADP de empleo y sobre todo si hoy nos tenemos que agarrar a la silla, si se viene una sesión movidita, volátil hoy para Wall Street. Sí, probablemente sí, Sergio, realmente. Y no solamente eso, sino todo el mes, ¿no? O sea, recordemos que ya septiembre las estadísticas ya apuntaban a que tiende a ser bajista, pero aquí me gustaría, digamos, señalizar un punto que es muy importante. Cuidado porque he estado leyendo mucho yo, digamos, esta mañana, muchos buy the dippers, ¿no? O sea, muchos buyers de dip, o sea, mucha gente que compra en caídas, perfecto, me encanta ese estilo, yo también soy súper contrarian, pero cuidado. Y esto lo vamos a juntar con lo que me acabas de preguntar del empleo. Cuidado con una estacionalidad bajista en términos genéricos, que el mercado suele tener en septiembre, pues por esa vuelta al cole que le llaman, esas rotaciones en cartera, ese fin de años fiscales de muchas compañías. Cuidado con eso, porque eso es una estacionalidad bajista normal y corriente, pero cuidado cuando le metemos el componente del empleo. Esta imagen son los JOLTS, que bien comentabas ahora también, Sergio, y esto es lo que acaba de salir ahora, esas 99.000 nuevas nóminas del sector privado. Cuidado con todo esto, bueno, y evidentemente con el monstruo de Powell, ese 4,3 de desempleo. Cuidado con todo esto, porque podemos achacar las caídas que estamos viendo ahora mismo en el mercado, S&P, Nasdaq, principales índices, lo podemos achacar a la estacionalidad de septiembre, pero como digo, cuidado porque en el momento en el cual le añadimos este componente que es de empleo, es un debilitamiento mucho mayor y un temor de entrada en recesión, cuidado porque esa estacionalidad bajista puede tener un efecto mucho más amplificado en caídas. Entonces, cuidado con comprar cuando un cuchillo cae, como siempre decimos, intentar coger cuando un cuchillo, digamos, está cayendo, es complicado. Entonces, vamos a quedarnos un poco con esta perspectiva de que las caídas más allá de la propia estacionalidad bajista de septiembre podrían ampliarse debido al contexto actual de mercado y en relación al empleo que me comentabas ahora, Sergio, creo que es normal el debilitamiento. Ya dio el susto ese 4,3, entonces la temporada de datos de empleo que íbamos a ver ahora, lo más lógico es que fuesen débiles como lo que estamos viendo ahora. Ahora bien, mañana tenemos digamos, esa pauta final con esas nóminas no agrícolas y con el dato de desempleo para acabar de confirmar todo eso. En el momento que veamos un NFP mañana que vaya en la línea del ADP, que suele ir en la línea del ADP, aunque a veces tiene lecturas contrarias, pero si el NFP de mañana sigue, digamos, la tendencia de los últimos datos del mercado laboral, lo más normal es, y ahora estaba viendo justamente el FedWatch Tool, es que, como bien comentabas ahora también, Sergio, cuidado, porque antes teníamos una probabilidad bastante alta de recorte de 25 puntos básicos, ahora, fijaos en la imagen, estamos ahí casi mitad-mitad. Si esto se acelera mañana en términos de debilidad del dato de nóminas no agrícolas, como bien comentaba Sergio, yo creo que primero habría un vuelco mucho más importante a un posible recorte de 50 puntos básicos y además, paralelamente, cuidado porque el de 75 volvería a estar nuevamente
un poco ahí en las perspectivas de la mayoría de analistas. Creo que es una situación un poco compleja en el mercado y no hay que dejarse llevar en exceso, y soy el primero que busca comprar en rebajas y el buy the dip y el ser contrarian y el vender pues cuando está todo muy arriba y comprar cuando todo está cayendo. Creo que septiembre es un mes muy bueno para entrar en muchas posiciones en cartera y prepararse para ese hipotético final de año que a priori se prevé que sea un rally, pero cuidado con el componente de la narrativa actual de mercado. Porque no creo que acabemos en un año negativo en el S&P o en los índices, pero cuidado en septiembre de saber valorar esta diferencia, no dejarse llevar únicamente por la estacionalidad de septiembre, sino incorporar este sentimiento de mercado y aprovechar igualmente las caídas, pero con un poquito más de cautela. Pero en general, Sergio, una situación un tanto compleja que se veía venir y que al final es un poco lo esperado. Y la reacción también del mercado, o sea, no se ha movido mucho el S&P, sí que es verdad, pero lo que sí se ha movido es el dólar index, que veía un poco la reacción. De hecho, lo estamos viendo ahora mismo en pantalla. La vela más grande que estamos viendo aquí a la baja fue en la publicación del ADP. A ver mañana. Si el ADP tiene poca influencia, veremos el NFP que tiene mucha más influencia, y ese movimiento a la baja en el dólar es muy lógico ante la expectativa de un recorte de tipos inminente, podríamos llegar a decir, ¿no? Bueno, pues mañana todos pendientes de esto, de las nóminas no agrícolas, de también el dato de desempleo. Precisamente esbozabas un poco la jugada, ¿no?, para Jerome Powell, Franco, de los 25 a los 50, ya incluso gente hablando de los 75 puntos básicos, pero quiero preguntarte qué efecto podría tener esto en la economía, porque los 25 puntos básicos se pueden intuir, es lógico, también después de tanto tiempo manteniendo los tipos, pero es que igual si recorta 50 o incluso 75 se le va de las manos, ¿no? Igual la gente piensa, oye, igual la economía de Estados Unidos no está tan bien, ¿no? Igual es un movimiento demasiado agresivo. O sea, que estamos hablando de un momento complejo para los mercados. Te quiero preguntar también si es uno de los momentos más complicados para Jerome Powell, también con la presión de las elecciones en Estados Unidos. Sé que quedan apenas 2 meses. Es que se juega mucho Jerome Powell en esta próxima reunión. Totalmente, o sea, lo que acabas de decir, Sergio, te lo pongo en un lacito, o sea, literalmente. De hecho, no sería la primera vez que vemos esa crisis de confianza por parte del mercado hacia la Reserva Federal. Yo me acuerdo todavía el mercado contra la Fed, que le llamábamos, ¿no? Entonces, está claro que ahora, si vemos unos datos de mercado laboral algo más débiles y supongamos en el hipotético caso de que desde la Fed deciden recortar 75 puntos básicos, ¿qué mensaje le están dando al mercado? Pues que evidentemente no tenemos el control de la situación y estamos igual de asustados que vosotros. Así es como se podría llegar a ver. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que si evidentemente ese efecto de 75, hipotético, efecto de 75 puntos básicos, o escenario, mejor dicho, de recorte de 75 puntos básicos, se manifiesta, lo que va a querer decir, recordemos que el mercado siempre busca ir por delante. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Que si ante un hipotético caso de un mercado laboral débil y un recorte de tipos muy reactivo de 75 puntos básicos de recorte, lo que va a querer decir es que ante próximos datos macro mucho más débiles, el mercado ya va a buscar adelantarse a ese movimiento de la Reserva Federal con un contexto por encima de todo eso o de trasfondo de esta gente ha perdido el control de la situación. Entonces, dar ese mensaje por parte de la Fed al mercado no creo que sea muy conveniente de cara a ellos, y yo creo que siguen teniendo margen, independientemente de que recorten 75 puntos básicos o no. Creo que sigue habiendo margen para que hagan, me lo invento, 2 de 50, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ese equilibrio puede llegar a tenerlo en mente Powell precisamente para intentar evitar, lo que digo, una crisis de confianza y un pánico un poco más excedido de lo normal, ¿no? Porque al final, como bien comentabas, año electoral. O sea, al final no pueden permitirse que la economía se resquebraje demasiado. Estadísticamente los mercados son alcistas en año electoral. Entonces yo creo que es una postura algo ambigua, algo complicada en general para la Reserva Federal, pero lo que digo, creo que van a anteponer, no sé si decirlo así porque suena un poco raro, pero creo que van a anteponer su ego o su orgullo, como ha pasado muchas veces. Christine Lagarde, exactamente lo mismo. Cuando le preguntaban si se arrepentía de algo, dijo, nunca, no me arrepiento de nada. Pues menos mal, porque llegaste súper tarde y al final la población sufrió todos esos efectos por tardar demasiado, achacando a factores exógenos, a shocks de oferta, pero no a la impresora de billetes, ¿no? Entonces, todo ese problema ya lo hemos visto en el mercado. Entonces, lo que puede llegar a ocurrir ahora es exactamente lo mismo, que hayan llegado tarde y ante una reacción muy sorpresiva en el mercado y un recorte muy fuerte de tipos, crisis de confianza. Por lo tanto, yo creo que van a anteponer eso, serán un poco más comedidos en el recorte de tipos y como mucho podríamos llegar a ver 50 si la cosa empeora demasiado. 75 realmente no creo.
Bueno, pues vamos a ver qué hace la Reserva Federal, vamos a ver qué hace Jerome Powell, ¿no? Si le puede o no su ego, como bien explicado en este caso con Christine Lagarde. Mientras tanto, hoy también el foco va a volver a estar en Nvidia, después del castañazo del pasado martes. Ayer parecía que volvía un poquito la calma, también había declaraciones en torno a esta posible citación. Te quiero preguntar un poco, precisamente por esto, ¿cómo ves Nvidia y sobre todo un poco en qué puntos, en qué niveles nos debemos fijar hoy? Pues creo que es una pregunta muy interesante realmente, Sergio, porque todo el mundo, digamos, se llena la boca con, wow, es que está cayendo, es que está cayendo. Mira, es que has comentado un punto que es muy, muy interesante realmente, Sergio, y es, digamos, no pensaba hoy que íbamos a hablar mucho de esto, pero creo que es muy conveniente. Y es justamente toda esa caída en el momento, bueno, de hecho es la que estamos en aquí, o sea, no mucho más, o sea, el mercado ahora mismo se está llevando las manos a la cabeza, que ojo, no es para menos, quiero decir, una caída del 9, del 10 más o menos, llevamos un poquito más, pero una caída del 9 o del 10 como lo que sufrió hace muy poco esta semana Nvidia. ¿Por qué es tan relevante? Porque tiene un market cap súper grande. Entonces, cuando una compañía normal y corriente cae un 9, pues bueno, cae un 9, pero si Nvidia con el market cap que tiene cae un 9, mueve mucho el mercado y afecta mucho a esa narrativa de fondo. Pero me gustaría señalar lo siguiente, pese a esa caída que hemos estado viendo ahora, estamos en apoyos tendenciales dentro de lo que cabe relativamente sólidos. Hablamos de que, de hecho, la línea tendencial en la que está justamente ahora Nvidia, precio actual, digamos, la viene respetando desde diciembre del año 2022. O sea, son casi 2 años que Nvidia, siempre que ha tocado este nivel, ha subido. Por lo tanto, hay que entrar en perspectiva. Nvidia viene unos earnings buenos, no, lo siguiente, hasta tal punto de que se ha generado ese wow effect que le llaman. ¿A qué me refiero? Bueno, para empezar, el triple play, ¿no? Que ya viene hace mucho superando el triple play en todos los resultados. ¿A qué me refiero? Es el tridente en este caso, ¿no? BPAs, ingresos y guidance. Viene superando todo eso desde hace mucho tiempo. No es novedad hablar de los múltiplos de Nvidia, no es novedad hablar de el crecimiento interanual de un montón de métricas y múltiplos, que es exponencial. Por lo tanto, al final se acaba generando lo que acabo de comentar, el wow effect. ¿Qué es esto? Pues que al final, digamos, la empresa no únicamente tiene que batir expectativas, sino que tiene que acabar batiendo al analista más optimista de la compañía, no de la compañía, sino sobre la compañía. Claro, es que le pones un umbral de dificultad ya muy alto. Entonces, cuando algo se resquebraja un poquito, sea una caída, una pequeña contracción de 2 puntos porcentuales en el margen neto, como fue el caso, o una previsión de que el margen bruto caiga hasta el 70, como si fuese poco, Sergio. O sea, el mercado a veces castiga eso, pero un margen bruto del 70, espectacular. Pues eso ya es digno de castigar a veces por parte del mercado porque la expectativa previa estaba en 75. Ya está. Todo eso hace que una empresa, aunque siga siendo muy buena, sufra correcciones cortoplacistas. Pero luego cuando le metemos el componente técnico, que es el que de hecho estamos viendo ahora mismo en pantalla, vemos que, ok, mucho bla, 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 mucho caída, pero esto no ha cambiado la tendencia. Cuando cambia la tendencia, de ahí hablaremos. Yo estaba mirando personalmente una serie de puntos, estaba mirando 53, muchos me van a decir que estoy loco, ¿no? Nvidia de 100 a 53, ¿por qué no? Hemos visto de todo hace mucho tiempo, o sea, de hecho, Nvidia ha tenido, fijaos qué interesante cuando entramos en perspectiva, Nvidia ha tenido correcciones ya bastante importantes, démonos cuenta que la última, en todo ese mercado bajista de año 2022, fue una corrección del 70% de corrección y parece que tenemos amnesia y no nos acordamos precisamente de este tipo de comportamientos en muchos valores. Entonces, ¿por qué no iba a acabar ocurriendo algo similar que logre sanear tanta expectativa futura de crecimiento? Porque a priori es muy complicado crecer tantos años a 3 dígitos, por no decir que yo nunca he visto algo así. Sepamos distinguir una relajación de los múltiplos, una relajación de expectativas futuras, sepamos distinguir esto con el fin de una burbuja, como le llaman. No sé si me explico. Una cosa es que venga subiendo como viene subiendo hasta la fecha y otra cosa es que se relaje mucho más en el tiempo, pase a no ser tan vertical las subidas y sea un poco más estable. Todo eso, ¿en qué se traduce? Pues que en el medio hay caídas, nada más. Entonces, hay que saber aplicar mucho contexto cuando estamos justamente ante escenarios de este tipo. Y no es de extrañar que ante este tipo de caídas pues también arrastre a los índices. Veníamos hablando de que había una amplitud muy buena en el mercado, la sigue habiendo, el RSP está en máximos históricos, lo cual es una muy buena señal, Russell 2000 no ha perdido tendencias alcistas, amplitudes medido por medias móviles están por encima del 70% en corto, medio y largo plazo, muy buen contexto de fondo pese a las caídas que estamos viendo, pero no puedes evitar que si un gigante sangra, como es el caso de Nvidia, no se traslade a la renta variable en general. Pero de verdad, me quedaría con todo lo que acabo de comentar, no solamente del lado fundamental, sino del lado técnico también. Esto siempre ayuda muchísimo
sobre todo a los inversores que estén invertidos en Nvidia, a no entrar en pánico, a saber ver las cosas un poco con perspectiva, porque cuando hay dinero en el medio perdemos ya el raciocinio, básicamente. Entonces yo creo que esto puede llegar a ayudar a la audiencia a encontrar un poco de contexto en la situación actual que está atravesando Nvidia, ¿no? Siempre importante, Franco, como dices, poner perspectiva a las cosas, y en este caso este famoso zoom out que acabas de hacer, nos apuntamos, los 53,28 por si acaso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Un buen día. Gracias a vosotros, Sergio.